diario Tiempo Argentino formaba parte de un grupo de medios, Grupo 23. Yo trabajaba en la revista 23. Ahí era jefe de redacción y fui jefe de redacción durante 4 o 5 años aproximadamente. En paralelo a la salida de Tiempo Argentino, donde van a trabajar, lo constituyen, digamos, Tiempo Argentino, quienes eran el director y el secretario de redacción de 23, Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. Yo me quedo trabajando en 23 un par de años más. Cuando se vende la revista 23, ahí el grupo me propone incorporarme a Tiempo, que para mí era un desafío interesante. Yo toda mi vida me desarrollé en gráfica en revistas, en distintas revistas, y para mí trabajar en un diario era una experiencia novedosa, a pesar de tener casi 25 años de oficio en el periodismo gráfico. Nunca me había tocado trabajar en un diario. Así que eso fue a mediados del 2015 aproximadamente. Ahí me incorporo como editor jefe de política y economía. Y bueno, poco tiempo después se detona el Grupo 23, entre ellos el diario Tiempo Argentino, que formaba parte de ese grupo. Y ahí empieza la otra etapa de la historia, que si la mido en tiempos, es la que más me relaciona con Tiempo Argentino, porque en la etapa patronal estuve muy poco tiempo, estuve 4 o 5 meses. De modo que cómo era trabajar en la etapa patronal, puedo contar cómo era trabajar en el Grupo 23 en la previa, digamos, de su estallido, pero no con las características de Tiempo Argentino, sino como grupo en general, que, bueno, es como trabajar en cualquier otro grupo de empresa de medios, con la característica de que particularmente 23 ya tenía un ADN, estaba constituido como revista incluso previo a la constitución del Grupo 23, con lo cual ese ADN, digamos, permitía ser un ordenador editorial, es decir, determinados hitos editoriales de 23 que se mantuvieron independientemente de la conformación del grupo y demás. Pero después es como trabajar en cualquier otro grupo de medios. Bueno, beneficios que da tener, digamos, más recursos económicos disponibles. Los perjuicios, en tal caso, tienen que ver con la homogeneización de las líneas editoriales de los medios, que en definitiva terminan siendo parte de un todo, aunque mantengan algún rasgo identitario, terminan siendo parte de un conjunto que en algún punto licúa también su identidad. Y también la gestación de esos contenidos terminan siendo más homogeneizados, digamos. Es una parte periodísticamente perjudicial, si se quiere. Yo entré en 2013, entré para hacer diseño, estaba en la parte de arte. Mi trabajo en ese momento era el diseño del diario todos los días. Teníamos un grupo bastante grande en diseño. Habían diseñadores, retocadores, un dibujante, infógrafos. Bueno, era un grupo bastante amplio de gente, y sacábamos el diario en ese momento todos los días. Trabajábamos nosotros en diseño, hacíamos francos rotativos, trabajábamos 4 días, teníamos 2 días de franco. Sé que todo el grupo 23 éramos alrededor de 300, no recuerdo bien cuántos éramos en tiempo, pero éramos muchos, porque además había muchos colaboradores externos. Yo creo que ahí en el diario mínimo, no sé, 200 personas, fácil. En el 2015 estalla el Grupo 23. Algunos medios del Grupo 23 ya habían sido vendidos previamente. Aparece un supuesto comprador, un señor llamado Martínez Rojas, desconocido no solamente por nosotros, sino en el ambiente empresario, periodístico. Se presenta como el nuevo dueño, luego de un periodo en el cual la empresa
deja de pagar los aguinaldos en tiempo y forma, los salarios se fraccionan, o sea, ya veníamos de una situación de conflicto y en el marco de esa situación de conflicto aparece este supuesto comprador que, bueno, en una de sus primeras medidas es abrir una especie de retiro voluntario, pero en paralelo no levanta ni los saberes, ni los salarios adeudados, ni el aguinaldo adeudado, bueno, en fin, ninguna de las deudas que tenía el diario con los trabajadores, pero también con los proveedores, con la imprenta y demás, no son pagadas por el nuevo dueño, con lo cual, bueno, eso nos pone en situación de mantener el conflicto, reclamando lo mismo que veníamos reclamando en la previa de la supuesta venta, que era el pago de los salarios caídos. Este supuesto comprador está pocos días en la redacción, después desaparece la redacción queda acéfala en términos empresarios, digamos. Nosotros decidimos hacer una permanencia en la redacción para proteger nuestra fuente de trabajo y los pocos activos que tenía la empresa, que eran las computadoras, los servidores, cosas que nos permitían llevar adelante nuestra tarea. Empezamos a investigar un poco cómo era la relación contractual del supuesto dueño con el diario y la verdad es que no aparecía ningún documento que confirmara esa propiedad, con lo cual volvimos a reclamarle a los dueños anteriores que decían haber vendido algo que no constaba en ningún lado. Bueno, en ese marco pasan los meses, llega el 24 de marzo del 2016, como parte de la lucha, habíamos constituido un fondo de huelga, recibíamos mucha solidaridad de colegas y de lectores, y habíamos decidido, digamos, mantenernos en nuestra fuente de trabajo sin ejercer la fuente de trabajo, porque bueno, estábamos a la espera de que se resolviese la situación contractual, y hacemos un diario como parte de las acciones de lucha, un diario para vender el 24 de marzo en la plaza, obviamente un diario alegórico, digamos, a la fecha. Era una fecha muy particular. El diario Tiempo Argentino, en la etapa patronal, uno de sus rasgos identitarios era sostener la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Nos parecía que no podíamos estar ausentes en una fecha que aparte era muy significativa, porque era un aniversario redondo, digamos, del golpe, y no podíamos estar periodísticamente ausente en lo que era el primer año, o el primer 24 de marzo, bajo el mandato de Mauricio Macri, que presentaba muchos interrogantes respecto a su apego con las políticas de memoria, de verdad y justicia. Por todas esas razones decidimos hacer un pequeño diario, y la verdad que lo que pasó en esa plaza ese día fue muy conmovedor. Literalmente nos sacaban el diario de las manos. Había mucho compromiso con la acción de lucha que estábamos llevando adelante, pero también un reclamo de que permanezcamos como producto periodístico. 20 pesos, edición especial, el diario de los trabajadores, edición especial de los trabajadores del Tiempo Argentino. Colaboren con la lucha de los trabajadores del Tiempo Argentino. 20 pesos, edición especial. Pusimos varios puestos sobre Avenida de Mayo con la intención de venderlo, y ahí ya veníamos medio como pensando en conformarnos como cooperativa sin demasiada esperanza, porque tampoco sabíamos si ese diario se iba a vender. Bueno, y se vendió todo, y la verdad que la gente tuvimos muy buena repercusión en la gente, nos apoyó muchísimo, y con la plata que juntamos ese 24 de marzo pudimos pagar nuestra primera imprenta una vez que nos conformamos como cooperativa. Y ante esa respuesta del 24 de marzo nos preguntamos, bueno, ¿por qué no lanzarnos a ver si lo podemos sostener nosotros mismos? Me acuerdo que en un momento lo charlábamos con un compañero
y hacíamos una semejanza con el básquet, que decíamos esto es un triple de mitad de cancha. O sea, lo más probable es que lo erremos, pero si lo metemos es un golazo. Y fue un poco así. Vivíamos literalmente del fondo de lucha y al mismo tiempo de la provisión de, por ejemplo, alimentos o cosas que nos donaban. Pero al mismo tiempo, bueno, teníamos el dinero que habíamos recaudado ese 24 de marzo con ese suplemento, con ese pequeño diario. Entonces destinamos, no teníamos un mango, decía mucho tiempo que no cobrábamos nada, pero aún así decidimos destinar parte de ese dinero, distribuimos un poco de ese dinero, pero decidimos destinar parte de ese dinero para hacer la compra de papel de lo que sería la primera edición de Tiempo Recuperado. Bueno, avanzamos con esa idea y rápidamente nos pusimos de acuerdo, por lo menos en los rasgos centrales de funcionamiento, con mucha incertidumbre, como le pasa a todas las recuperadas. No sabíamos qué iba a pasar, si la gente que nos decía sigan saliendo iban a estar ahí, digamos, en el kiosco. Una cosa es ir a un evento masivo donde hay gente a quienes podés ver cara a cara y explicarles la situación. Otra cosa es ir al kiosco, que la gente se acerque al kiosco. Otra vez fue muy conmovedor, la gente agotó, esas primeras ediciones las agotó, o sea, se agotaron las primeras ediciones. Y bueno, ese fueron los primeros recursos económicos de la cooperativa para sostenerse, los primeros recursos económicos autogestionados que nosotros nos distribuimos. Y a partir de esos dos elementos económicos, nos dimos cuenta que podía ser posible la autogestión. Bueno, y acá estamos hace 3 años, ya estamos cumpliendo el tercer año de autogestión, ¿no? En esa plaza del 24 de marzo entendimos que si teníamos alguna chance de que esto funcione, el gran protagonista tenía que ser el lector porque es el elemento del cual dependemos para nuestra mera subsistencia. Y al ver la devolución que tuvimos por parte de nuestros lectores, también se hizo como una cuestión, una relación más cercana de lo que por ahí puede ser en cualquier medio tradicional. El conflicto hasta abril, que bueno, que nosotros ahí ya nos conformamos como cooperativa, pero durante todo ese verano tomamos el diario, nos quedamos a dormir ahí, haciendo reclamos permanentes en la calle incluso, y en distintos lugares, y en el Ministerio de Trabajo, como para que se nos pague lo que nos debían. Bueno, fue un verano muy movido. En la madrugada del 4 de julio de 2016, un grupo de unas 20 personas, lideradas por Mariano Martínez Rojas, ingresaron por la fuerza en la redacción donde funcionaba Tiempo Argentino y destrozaron material de trabajo. Los periodistas, que ya habían recuperado al diario del vaciamiento de Spolsky y Garfunkel, volvieron a recuperar la redacción. La noticia dio la vuelta al mundo. Fue el ataque más grave contra un medio periodístico desde el regreso de la democracia en Argentina. Algunos de los atacantes escaparon, otros fueron dejados en libertad. Uno declaró que la policía les franqueó el ingreso. 2 semanas después del ataque, la jueza porteña María Julia Correa constató que se trató de un plan criminal contra la libertad de expresión y el derecho a la información y giró la causa al fuero federal. Me enteré de casualidad, fue una madrugada que entraron, habían unos compañeros que estaban durmiendo. Yo me había ido a dormir ese día, no sé por qué, me desperté como a las 2 de la mañana y se me ocurrió mirar el teléfono y empecé a ver los WhatsApp, el grupo que decían había entrado gente, qué sé yo,
me empecé a desesperar, empecé a llorar como loca. Llegué llorando ahí a Amenábar. Estaban un par de compañeros que me abrazaron y me consolaron y me dijeron no pasa nada, esto se va a solucionar. Ahí apareció el Vasco Murúa, que él nos dijo si no entran ahora no entran más. Él fue el que nos dio el puntapié como para entrar al diario a recuperarlo. Y ahí se me fueron todas las lágrimas, se me agarró bronca, qué sé yo, empezamos a tratar de entrar al edificio. Pero pasé de eso, ¿viste? Desde la desesperanza y creer que se perdía todo a pelearla por recuperar lo nuestro. Nunca me imaginé estar en situación de participar de un proyecto autogestivo. En los medios hay mucho prejuicio respecto a los medios autogestivos. Uno de los primeros prejuicios, y todos estos los asumo, o sea, yo tenía buena parte de esos prejuicios. Uno de los prejuicios es que los medios autogestivos son alternativos, no solo en su forma de financiamiento, sino también en su contenido. Es decir, que no disputan agenda de mayorías, sino que disputan, o en tal caso, plantean una agenda alternativa para un público, si se quiere, minoritario o de nicho. Nosotros no teníamos ni la opción económica de apuntar a un nicho porque éramos más de 100, 130 compañeros. O sea que si apuntábamos a un nicho no íbamos a tener forma de tener, a un nicho pequeño en volumen de público, no íbamos a tener público que sustentara la necesidad económica de los compañeros que integrábamos la cooperativa. Pero además, venía de ser un diario, con pretensiones de disputar la agenda pública y disputarla con las herramientas de los medios masivos de comunicación. Un diario generalista, además, que tenía secciones de economía, de política, pero también de sociedad, de cultura, de espectáculos. Y los compañeros que integraban la cooperativa provenían de todas esas secciones. Con lo cual, casi que estábamos obligados por la propia constitución de la cooperativa a ser un medio generalista. Para mí, todo ese conjunto de cosas en términos personales me plantea un desafío inédito en una carrera que ya tenía muchos años. Yo tenía más o menos, estoy cumpliendo 30 años de oficio, o sea que en ese momento tenía 27 años de profesión, y que más o menos se había desarrollado en los canales tradicionales, empleado a veces en relación de dependencia, a veces no, digamos, porque el periodismo también tuvo sus etapas de precarización, de fuerte precarización en las relaciones laborales, pero sí en estructuras periodísticas tradicionales, editoriales y demás. Y esto presentaba, si se quiere, la posibilidad de volver al origen de por qué uno quería ser periodista, que era, desde la cosmovisión que cada uno tiene, contar lo que ocurre. Y sin las ataduras que presentan los medios patronales, que a veces tienen intereses muy diversificados, que no tienen que ver con cuestiones periodísticas. El principal grupo de medios de la Argentina es, a la vez del principal grupo de medios de la Argentina, una empresa de telecomunicaciones, tiene intereses agropecuarios, tiene intereses en el mercado de la informática, o sea, tiene un grupo, es un polirrubro de intereses, y todo eso gravita sobre el contenido editorial del diario o del multimedios. Nosotros teníamos la posibilidad de nacer sin ese peso. O sea, dedicarnos, poner al periodismo en el centro de nuestro interés. En términos personales, para mí, que aparte venía de ser en varias redacciones, jefe de redacción, editor general, o sea, que venía de algún modo de padecer también los límites editoriales que imponen las empresas patronales, era un desafío interesante. Y por otro lado, en términos económicos, también arrancaba una etapa que intuíamos y después se verificó muy oscura para el periodismo, en términos de relaciones laborales, muy oscura. O sea, en ese momento intuíamos que iba a ser una etapa dura. Lo que no teníamos certeza, porque no había ocurrido, era la magnitud del desastre que se iba a provocar en el gremio de prensa, con más de 3.000 compañeros
trabajadores de prensa despedidos, con cierre masivo de medios, hay una decena de medios que han cerrado. Es decir que también la posibilidad de ir a buscar laburo al mercado se veía muy restringida. Entonces, la combinación de un desafío interesante frente a un escenario oscuro que se presentaba muy, muy difícil, y además la posibilidad de llevar adelante el sueño iniciático de cualquier periodista, que es sentarse en una mesa de edición, como hacemos todas las semanas, y preguntarnos qué tenemos ganas o qué tenemos para publicar, qué es lo mejor que tenemos para publicar, sin pensar si esto afecta o no afecta intereses de los dueños o incluso intereses comerciales de la propia cooperativa. Porque como dependemos fundamentalmente de nuestros lectores, eso también nos da mucha libertad. Bueno, era interesante. Ahí hice un acuerdo familiar, porque también ahí pesan mucho las realidades familiares de cada uno de nosotros, de cada uno de los que integramos la cooperativa. Hice un acuerdo familiar donde me dieron un plazo para probar a ver si funcionaba, y si no tenía que salir a buscar laburo. Digamos, básicamente era eso. Cosa que estoy, por supuesto, muy agradecido a mi compañera, y digamos, y porque en definitiva alguien tenía que parar la olla. Mientras probábamos si esto funcionaba, las cuentas seguían llegando y cada vez más onerosas, de modo que hubiese sido muy difícil sin ese apoyo también. Yo diría que imposible. Y entonces, en términos personales, se dio esa combinación de factores, ¿no? El apoyo familiar, la inquietud de probar algo que en una carrera yo considero larga, pero monótona en términos de relaciones laborales, se presentaba como un desafío, y al mismo tiempo recuperar cierto entusiasmo originario de poner otra vez al periodismo en el centro de mi interés, ¿no? Fuimos a la plaza con 30.000 y las primeras tiradas las hicimos de 30.000. Y nada, la respuesta fue fantástica, y eso nos permitió tener un colchón para seguir un tiempo más, y después volvimos a hacer el mismo esquema, digamos, básicamente, y así de a poco empezamos a crecer, a tener una posición más sólida y a enfrentar el gran desafío, a mi juicio al menos, que fue la parte empresarial, si se quiere, cómo llevar a cabo una empresa. Nosotros empezamos a sacar un diario semanal, ya no era más diario papel, una vez por semana, solamente los domingos, y el resto de los días en web. Yo en ese momento, bueno, estaba como diseñadora, Malena Wiener, que es la actual tesorera, y desde ese momento que es tesorera, convocó a algunas personas como para trabajar en la ley de administración, que no existía porque era en administración, cuando teníamos dueño, era un área tercerizada. Entonces había que cubrir distintos lugares que nosotros como periodistas no sabíamos ni teníamos ni idea. Yo jamás había trabajado en administración, y bueno, empecé trabajando en administración unos días y después trabajaba unos días en diseño, hasta que dejé directamente diseño y empecé a trabajar en administración todos los días, a hacer pagos a los proveedores, a trabajar con la gente que son los que distribuyen el diario, y controlar que se nos paguen y facturar, aprender a hacer facturas, aprender a endosar cheques, a depositar cheques. Somos todos periodistas, fotógrafos, diseñadores, correctores. No había nadie de la parte administrativa. Y ese fue un desafío enorme. Muchos compañeros dejaron de lado la parte periodística directamente y se volcaron a lo administrativo, en puestos estratégicos muy importantes que requieren de una dedicación full time, y también de adquirir nuevos conocimientos, de capacitarse. De esta forma tenemos, no sé, un subeditor de política que ahora se encarga de lo que es la parte de la organización social del trabajo, haciendo las transferencias, el pago de los retiros,
vacaciones, toda la parte bien como si fuera recursos humanos, digamos. Después una compañera de corrección que se dedica exclusivamente a la tesorería, compañeros de deportes que hoy en día son comercial. Bueno, y así distintos todos nos fuimos adaptando, incluso dentro de la labor periodística también. Por citar mi caso, yo era redactor de deportes y a la hora de conformar este nuevo emprendimiento, digamos, tuvimos que... Hay secciones que quedaron con menos gente, otras con más. Yo, por ejemplo, pasé a economía, un panorama totalmente nuevo. Y así muchísimos compañeros nos fuimos adaptando a las necesidades de la cooperativa. Y en ese sentido creo que estuvo la tarea más difícil y que la hemos sacado adelante por el compromiso de cada uno de los compañeros exclusivamente. Nosotros funcionamos como un medio, el funcionamiento es el de un medio gráfico tradicional. Tenemos una mesa de edición donde nos reunimos los editores, tenemos redactores, tenemos una organización, digamos, vertical tradicional, en términos de producción periodística, no en términos de toma de decisiones de la cooperativa, que es horizontal. Pero en términos de producción periodística, desde el vamos, una de las primeras cosas que decidimos fue mantener ese sistema de producción. Por un lado, porque es el sistema que conocíamos. Entonces, ponernos a innovar en eso iba a ser mucho más trabajoso todo. Y porque además considerábamos que el problema que íbamos a tener por delante era tan mayúsculo en términos de aprendizaje, aprender a llevar adelante una empresa, digamos, una empresa cooperativa, que ponernos además a innovar en términos de producción periodística nos iba a dispersar el esfuerzo y no teníamos, digamos, la posibilidad de hacerlo. Entonces, eso ayudó mucho, digamos, estar en un mecanismo de funcionamiento conocido funcionó para que la cosa más o menos siguiera fluyendo como toda la vida. Ahora, en términos de contenido específicamente, también en algún punto fue fácil de resolver, porque no estoy diciendo que no tuvimos debates, por supuesto que los tuvimos, pero el diario tenía un ADN, el Tiempo Argentino tenía un ADN que fue el ADN que llevó a muchos lectores a pedirnos que nos mantuviésemos funcionando. Entonces no podíamos traicionar ese ADN, no podíamos hacer otra cosa. Pero aparte porque el ADN del diario es también producto de quienes lo hacen. O sea, los dueños pueden tener una impronta, pueden imponer esa impronta y sus necesidades comerciales, ideológicas o lo que sea. Pero en algún punto los medios que se producen de manera colectiva, como un diario, una revista y demás, se ven muy impregnados en su constitución editorial por la impronta de los trabajadores de esos medios. Bueno, entonces rápidamente dijimos, este diario más o menos tiene ejes rectores muy claros. Memoria, verdad y justicia. Acompañar, estar y contar los padecimientos de los sectores vulnerables. O sea, los sectores vulnerables en nuestra agenda son prioridad, en nuestra agenda periodística son prioridad. Ponernos desde el lugar de la clase trabajadora ante cualquier situación de conflicto de puja distributiva. Y una mirada, digamos, si se quiere, una cosmovisión del mundo que nos rodea,
impregnada de esos valores. Nosotros solemos decir que donde hay lucha en general nosotros tenemos que estar para contarlo. Más o menos ese es nuestro modo de acercarnos a la información. Después rige el periodismo, digamos. Publicamos lo que es cierto, no publicamos lo que es falso, tratamos, digo, porque uno siempre puede pisar el palito y comerse algún error o ser vehículo de alguna operación circunstancial, tratamos de no hacerlo, ponemos mucho esfuerzo para que eso no ocurra, pero bueno, esos son los recursos, la praxis periodística, digamos. Ahora, teniendo clara la cáscara, que es la que nos protege, que son estas ideas, derechos humanos, derecho de género, prioridad en las necesidades de los sectores vulnerables, todo se hace más fácil, digamos, en términos editoriales. La mayoría de las secciones quedaron como estaban antes. Cuando nos conformamos como cooperativa decidimos dejarlas así porque ya venían los periodistas, ya estaban diferenciados por distintas secciones, que son de internacionales, que a nosotros lo llamamos mundo, política, economía, sociedad, y había también estaban separados en editores, o sea, tenían ciertos cargos, que esos cargos se mantuvieron al principio no en lo económico, sino que porque al principio cobrábamos todos igual. En un momento pudimos hacer una diferencia de sueldos o de retiros, porque se llaman retiros. Bueno, cuando pudimos hacer esa diferencia y los editores cobran un poco más que el redactor, tenemos el jefe de redacción, secretarios de redacción, o sea, tenemos los cargos como eran antes, claro, sí, no con los sueldos tradicionales, pero bueno. Antes por ahí conocías a los que estaban con vos en tu área y a los demás los veías esporádicamente, por ahí no te conocían, ni siquiera nos conocíamos entre todos. Y hoy en día suena exagerado, pero somos como una familia grande. Que eso obviamente tiene todos los componentes que tiene una familia. Hay una relación mucho más profunda entre nosotros, nos divertimos mucho más y también nos enojamos y nos peleamos y discutimos y debatimos y tenemos días mejores y tenemos días peores y estamos todos los días acá tratando de ver cómo seguir avanzando en las cuestiones que tenemos más estables, cómo reinventarnos en otras en las que por ahí estamos un poco rengos, siempre pensando cómo hacer para que la cooperativa siga creciendo, ¿no? Cuando te conformas como cooperativa se forma un consejo de administración. Yo en el primer consejo estuve como suplente y ya en el segundo consejo entré como titular y sigo como titular. Sobre todo con los consejeros hemos armado un vínculo bastante unido y muy unido con la gente con la que trabajo, con la gente de administración y con los de comercial, que son los que están enfrente, la oficina de enfrente. Hemos entablado una relación como más de amistad, si querés, que es un vínculo mucho más afectivo, más afectuoso que cuando teníamos dueño. Y cuanto el compromiso de trabajo es el triple de lo que era antes, porque estamos pendientes no sé, cualquier problema, cualquier inconveniente, el teléfono lo tenés 24/24. Hay veces que, no sé, se trabó la puerta, no pueden abrir, hay que conseguir una llave y entonces están con los WhatsApp desde las 8 de la mañana o, no sé, falta yerba, ¿de dónde puedo conseguir guita? Y esas que son pavadas, pero por ahí cosas más complejas, pero el teléfono es el WhatsApp es imprescindible. Las decisiones en general, muchas cosas se toman en Consejo de Administración, pero no se toma ninguna decisión hasta que la Asamblea no la aprueba. Todas las cosas que se deciden en el Consejo de Administración se bajan a Asamblea, que hacemos una mensualmente, y ahí se deciden las cosas todos los cambios o cosas que se quieran modificar se deciden en Asamblea. Nosotros en las plazas que seguimos yendo, los 24 de marzo, lo vemos año a año.
somos nosotros los que estamos ahí y la gente se acerca y charlamos y hay como un ida y vuelta muy lindo y a veces emocionante también, con mails que nos llegan, de gente que de alguna manera quiere aportar o nos tiran una palabra de aliento. También nosotros tratamos de ofrecerle la mayor cantidad de beneficios que podamos desde lo periodístico y también buscando maneras de relacionarnos más con los socios. Respecto del contenido, creo que esperan una mirada crítica, creo que esperan una mirada independiente, creo que esperan que a la hora de leernos no lean un producto que esté viciado de intereses políticos, económicos, etcétera, que es lo que ocurre hoy en día con los medios tradicionales, digamos. Y en ese sentido creo que nosotros tenemos un plus extra, creo que es la parte que nos diferencia. Estamos haciendo la edición de los videos del primer monitoreo de medios en la era Macri, que fueron las jornadas que se hicieron en el Congreso con Reporteros Sin Fronteras. Un estudio, un análisis que se llevó a cabo durante 3 meses con un montón de periodistas internacionales que investigaron quiénes son los dueños de los medios en Argentina y cómo es el negocio. Esta investigación llevada adelante entre Tiempo y Reporteros Sin Fronteras coincide con nuestro 3er aniversario de la cooperativa. What do you think? Will Argentina rise or drop in the rankings? And now let's check what Argentina has to offer. Hoy a las 8 de la mañana fue que finalmente se subieron los resultados y esta es el corazón de nuestro proyecto, es la base de datos de nuestra lista de 52 medios. Estos son los dueños principales. No podemos dejar de no tocar al grupo Clarín, que no solamente es el grupo más importante en Argentina, sino uno de los grandes 3 en el continente. Diremos que sumando todos los medios tradicionales, sumando las audiencias agregadas de todos los medios tradicionales, el grupo Clarín llega casi al 26% de todas esas audiencias y el segundo y tercero en ese ranking son el Grupo América con el 7,25% y el Grupo Viacom con el 7,10%. Asumió Mauricio Macri, cerraron alrededor de 30 empresas de medios en el país. Eso significó alrededor de 3.500 trabajadores de prensa entre despedidos por cierre. El sector de los medios de comunicación en manos del mercado exclusivamente no funciona. O sea, en este momento en audiovisual somos 6, somos 2 compañeras y 4 compañeros, no quiero equivocar, 5 somos creo. Y si bien tenemos roles más o menos especificados, hay una fotógrafa muy buena que trabaja en la parte de filmación, particularmente trabajo en la parte de edición y Premiere. Tenemos un compañero que es diseñador y bueno, estamos sacando piezas permanentemente, subtitulando, editando, filmando, haciendo cromas, que para la producción nuestra es muy importante porque los compañeros periodistas se animan a cámara. Esta es una sección relativamente nueva. Si bien comenzó audiovisual con el diario cooperativo, el año pasado le dio el diario un gran impulso y nuestra producción fue casi multiplicada. Yo soy retocador de imágenes desde hace casi 30 años, trabajé casi 10 años haciendo retoque fotográfico, siempre tuve una idea de edición y me interesó. Empecé acá en el diario a trabajar en audiovisual hace un año, me estuve formando, varios compañeros son de otros palos, digamos, son diseñadores, o son periodistas, o son fotógrafos. O
O sea que es nuevo para nosotros también. Estamos pariendo la sección ligada a redes sociales, ligada a plataformas. Hemos armado el canal de YouTube de cero y la verdad que está buenísimo esta isla de edición que tenemos, las cámaras que hemos podido comprar, los materiales. La verdad que la cooperativa tiene una herramienta y un equipo de trabajo buenísimo y bueno, y tiene sus reconocimientos. Bueno, en aquel momento cuando se hace presente el contingente de gendarmería, nosotros inmediatamente tratamos de hacer autodefensa dentro del territorio, de resistir aquí, en la ruta en principio, y cuando ya despejamos la ruta y nos obligaron a meternos dentro de aquí del territorio, pensamos que la represión iba a ceder ahí ya, porque ya su objetivo ya estaba, que era el despeje de las rutas. Cuando las balas de la gendarmería siguieron sonando, las armas y no pararon, nosotros seguimos resistiendo dentro del territorio porque ya veíamos que lo que ellos querían hacer era ingresar. Y recuerdo mucho lo que fue el caso de Santiago Maldonado, que nosotros enviamos periodistas a trabajar allá y hemos tenido una cobertura muy importante al respecto y eso generó bastante repercusión. Recuerdo también cuando fue el robo a la vicepresidenta, a Michetti, que era una doble noticia, ¿no? Era como la noticia del robo, pero que en realidad lo que hacía esa noticia era marcarte que había un dinero no declarado en manos de la vicepresidenta y ese fue como muy fuerte también. Vos sos consciente de que el tipo que te va a leer es el que está sosteniendo de alguna manera tu laburo, te agrega un compromiso extra. No es que antes lo hacía de otra forma técnicamente, digamos, pero sí con otro compromiso. Yo creo que hoy en día el Estado se dedica a subsidiar a medios que son multimillonarios. Los grandes receptores de pauta son los grandes medios y en ese sentido hay una arbitrariedad en el reparto de pauta, hay una discrecionalidad muy grande que afecta a los medios más chicos, ni hablar los medios autogestivos, y por ende afecta a la diversidad de voces, a la libertad de expresión misma y por ende a la democracia. Bueno, papel prensa ya este año van 2 veces que nos aumentaron, hubo un aumento en principio de 8% y ahora hubo otro, hace hace una semana más o menos. El año pasado hubo durante todo el año muchísimos aumentos y para nosotros es un insumo fundamental. Sí, la verdad que es grave los aumentos que han tenido y bueno, por suerte por ahora seguimos pudiendo comprar, pero la verdad que al no tener tampoco ellos una regulación ni nadie que los frene con los aumentos, la verdad que pueden hacer lo que se les antoja. Uno de los grandes desafíos es, por supuesto, seguir creciendo como medio, lograr mayor estabilidad y después, por supuesto, los desafíos periodísticos que se van dando y que nosotros tenemos como objetivo de máxima, si se quiere, disputar la agenda mediática de una manera más, tener mayor llegada a esa agenda, disputar esa agenda con mayor fuerza, digamos, ¿no? Iba a decir sobrevivir o subsistir, pero
No son palabras, no son precisas las palabras. Me parece que persistir, porque esto se hace también en buena medida con una cuota de esfuerzo que hay que mantenerla en el tiempo, digamos. O sea, no decaer en el esfuerzo de mantenernos. Eso por un lado. Y bueno, y que eso sea el corazón de este colectivo, ese deseo. Después, para alimentar ese deseo, mejorar el aspecto económico de la cooperativa, fortalecernos económicamente, para que al mismo tiempo no tengamos que tener, casi todos los integrantes de la cooperativa, distintos trabajos que nos permitan subsistir, porque eso nos quita fuerzas, nos quita fuerza, nos quita creatividad, y al mismo tiempo crecer en términos de conocimiento público, porque este diario nace con la idea de gravitar en la agenda informativa, en la agenda informativa de las mayorías. Y eso solo se hace siendo masivo y bueno, pretendemos eso, ser lo más masivo que podamos. Es un camino dificultoso porque tenemos pocos recursos para masificarnos, no tenemos muchos más recursos que nuestra gestión periodística. Pero bueno, yo creo que ese tiene que ser un desafío también importante nuestro. Y después, en términos personales, yo diría que hay un desafío que también se está cumpliendo mes a mes, que es el crecimiento individual dentro del colectivo.